En realidad los grandes enemigos del agua han sido tradicionalmente en Colombia la ganadería extensiva. Y eso duró desde comienzos del siglo pasado hasta finales. Todo el siglo pasado fue una economía básicamente ganadera, que acabó con humedales, con páramos, con fuentes de agua, porque los ganaderos necesitaban el pasto libre de malezas, es decir, libres de árboles que le quitaran espacio al pasto y que le dieran sombra y lo mermaran. La ganadería en realidad fue defendida a sangre y fuego, y ese es un elemento que vamos a tener en cuenta en toda la exposición. A sangre y fuego porque desde los años 30, cuando sus abuelos estaban naciendo, ¿no? se emitieron leyes en favor de los campesinos. Esas leyes pusieron en cuestión los títulos o las posesiones de los grandes latifundistas, y esos grandes latifundistas en general se defendieron a vara. El origen de la violencia de los años 50, 60, tanto hemos hablado, tiene que ver con esas medidas, esas leyes, esa manera de conservar la tierra y de aumentarla persistió y se profundizó con el paramilitarismo. Ha abierto otras perspectivas. El paramilitarismo y el narcotráfico fueron realmente los factores que permitieron la concentración, el desplazamiento de 6 millones de colombianos y la concentración de 4 millones de hectáreas. Eso fue así, lo conocemos, lo sabemos. Esa modalidad de expansión ganadera, de concentración de tierras, después, a través del paramilitarismo, abrió una perspectiva distinta que, como ya se anotó, se condensa en la expansión de la palma africana y de los cultivos para los combustibles. Hablo también de la caña, hablo del sacrofa y de otros cultivos. La zona del Pacífico ha sido una zona tradicional de minería, de mazamorreo, pero también de gran minería. Hablo específicamente del río San Juan. El río San Juan es explotado por la gran minería desde 1906, 1912, cuando el gobierno de Reyes comienza, como otras tantas actividades mineras de compañías extranjeras en el país. Reyes les da licencia a los extranjeros de esa explotación, lo que estaba prohibido por constitución. Y en el San Juan entra la Chocó Pacífico, bajo diferentes modalidades, porque es una de las características que tiene, cambiar de nombre en la medida que les complica la vida. Pero aceptemos que es la Chocó Pacífico, que va de 1912 a los mediados de los años 80. La situación entonces en esa zona es más o menos la siguiente. La retroexcavadora entra y arregla con el dueño de la tierra un porcentaje de la explotación. El dueño de la tierra naturalmente vigila cuánto saca, cuánto mueve el material, y las relaciones entre el material sacado y el oro de ese material están fijadas por cateos permanentes que se hacen. Pues ya se sabe que una tonelada de ese material produce tanta cantidad de oro, y eso es lo que el dueño de la tierra, el dueño de la tierra quiere decir el poseedor de la tierra, porque la mayoría de esas tierras no tienen título, no, han sido títulos ancestrales de las comunidades indígenas, pero esas, negras, pero esos
Esas comunidades han arreglado por familia esos arreglos con las retroexcavadoras. El título es de posesión. En algunos casos está dentro de los consejos comunitarios Ley 70, que son como los resguardos indígenas de los negros, y ellos logran negociar con los dueños de las retroexcavadoras. Pero la retroexcavadora normalmente es una actividad ilegal porque no tienen licencias ambientales, porque están por fuera, digamos, de las normas del código. Pero eso lo arreglan en general con los alcaldes, lo arreglan con la policía, lo arreglan con el ejército. Además de esos tributos, le pagan el arriendo al dueño de la tierra, los impuestos a estas autoridades, le pagan también a la guerrilla y le pagan también en la zona donde no está la guerrilla a los paramilitares. ¿Cómo funciona eso? Funciona de la misma manera como funciona con los dueños de la tierra, es decir, a tantas toneladas que se saca, tantos gramos de oro y tanto impuesto. Listo, ahí no hay tortilla, a veces hay, lo sé, y lo he contado y es evidente que hay arreglos entre la guerrilla y los paramilitares para dividirse territorios y cobrar esos impuestos. La diferencia, me parece muy importante, radica en el hecho de que muchas retroexcavadoras son capitales narcos, que tienen esos lugares y tienen, digamos, títulos precarios sobre esa explotación para sacar coca, no la sacan, traer dólares, comprar oro y decir que ese oro salió de su mina que tiene tal título. Es un mecanismo cotidiano de lavado de dólares que está muy en boga hoy día. En este sentido, la minería está vinculada a esos actores armados, está vinculada a toda la corrupción de las autoridades, porque eso de decir que simplemente es ilegal porque está vinculada con los paramilitares es una verdad a medias, porque esa minería está vinculada también con las autoridades, está vinculada con el ejército, está vinculada con la policía, ¿no es cierto? Y todos participan de ese movimiento. El Cerro Matoso, el níquel, queda en el Bajo San Jorge. Es una mina de níquel que tiene, no sé, 40 años de explotación. Los impuestos que pagan, como ustedes habrán leído, son mínimos. La importación de maquinaria es mínima. El registro del material que trabajan es voluntario. La empresa dice cuánto sacó el gobierno, sobre eso actúa. Pero además, el níquel no viene solamente níquel, sino viene con hierro, pegado. Declaran el níquel, pero se roban el hierro. Eso, digamos, a sabiendas de las autoridades. No puede ser tan pendejo de creer que el gobierno no se da cuenta de lo que están sacando y lo que están exportando. Están mirando. Han descubierto otras minas de níquel y otras minas de carbón en la misma zona del Bajo San Jorge y del Bajo Cauca. Y han comenzado a expandirse, ¿no es cierto?, las empresas a través de varios sistemas: la compra de mejoras, la compra de títulos, la compra de servidumbres, para expandir su área de acción, desplazando campesinos, y lo desplazan básicamente a través de, si me equivoco, los países. Me equivoco porque a veces me enseñaban, allá los sulimeños. Cerrejón, minas de carbón más grandes del mundo, etc. Ustedes ya saben el cuento, no es necesario repetirlo. Lo que están y las minas más grandes de carbón que han desplazado muchísimas comunidades de indígenas guayús, por cierto, alrededor de la isla. Y los han desplazado unos con la violencia, otros con la política que tienen todas estas compañías
ahora llamada de responsabilidad social. Y el caso más concreto es el de el cambio de cauce de ranchería. Pequeñas dádivas a los campesinos, a las comunidades indígenas, les hacen una trocha, les pintan la escuela, les dan becas a los niños, los llevan a hoteles de 4 estrellas a Riohacha, los convencen, los trabajan, los devuelven, los organizan y les montan organizaciones paralelas y finalmente debilitan la resistencia de los campesinos. Esa resistencia había resistido, había la embestida de la responsabilidad social y había creado un ambiente de oposición muy fuerte al desvío del río, tan fuerte que finalmente la empresa lo postergó, pero en el centro urbano. Ayer estuvimos en la zona y una de las conclusiones que yo saco es que las grandes mineras que están trabajando, que tienen títulos, que tienen concesiones, han logrado generar una solidaridad de la población local, ¿no?, en contra del movimiento que quiere paralizar o conservar, ¿no es cierto?, el agua de Bucaramanga y de la zona del departamento de Santa Fe. Ese movimiento ambientalista, de causas justas, valiosas, valientes, se estrella hoy día contra esa organización que ha generado de la población local, tanto campesina como de pequeños mineros, hecha por las grandes empresas. Y ese es un movimiento, una alianza que han logrado también con esas campañas de responsabilidad social, de dar la escuelita, de dar el camino, de dar el crédito para la moto, de invitar a los líderes al Perú, de darles becas a los muchachos, de arreglar el colegio, etcétera, etcétera. Esas políticas están siendo eficaces y han logrado esa gran solidaridad regional en contra del movimiento ambientalista, que tiene enfrente un gran reto para sacar adelante sus muy justos principios. Entonces, dentro de lo que ha sido estas 4 subregiones en donde están las amenazas de minería, encontramos unos elementos comunes, y es que está la relación directa con los vaivenes de la economía mundial, todo lo que hemos denominado la crisis financiera, la crisis económica, los commodities, la bolsa y demás. Violencia sociopolítica, y en algunos de ellos extrema violencia sociopolítica, y defensa del territorio en contra de ese tipo de minería. Desafortunadamente no contamos con el tiempo, pero lo que sí les puedo asegurar es que las comunidades, los originarios, los dueños del territorio, están defendiendo lo que es su hogar, lo que ha sido su hogar, y están haciéndonos un favor de paso pues a todos y cada uno de los seres humanos sobre la faz de la tierra. El objeto del foro, pues más que todo era pues traer a Molano que nos explicara un poco pues el entorno ambiental del país y la política de extracción minera que se genera alrededor de eso. Y en segundo, pues obviamente el lanzamiento del semillero como una alternativa que nosotros creemos que puede ayudar a las comunidades y a la gente a que tenga más información, a construir alternativas a esas problemáticas ambientales. Y mirar cómo está la situación en el páramo Santurbán. Entonces para eso queremos un equipo interdisciplinario y también estamos haciendo como un enlace con el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. ¿Sí? Además de eso también con otras disciplinas, con otras academias para hacer un proyecto y también pues a trabajar con la comunidad del Páramo Santurbán para pues frenar un poco lo de la minería. Todos a ser parte del semillero, y pues también si dentro de sus localidades se presenta alguna amenaza ambiental, si ven que hay algún problema que digamos el semillero pueda localizar su investigación, pues también